La construcción de la paz tiene que involucrar a toda la sociedad. Ha llegado el momento, la firma oficial y definitiva del acuerdo de paz. Las balas escribieron nuestro pasado, la paz escribirá nuestro futuro. Ese día, el 26 de septiembre de 2016, el gobierno colombiano lograba poner fin a más de 50 años de guerra con este grupo armado. Sin embargo, una semana después, el 2 de octubre se llevó a cabo un plebiscito en el país para que los colombianos votáramos a favor o en contra de este acuerdo de paz. Los resultados llevaron al gobierno a dialogar e implementar varias de las propuestas que tenían los opositores. La polarización y los desacuerdos aún persisten. Nunca el camino de la paz ha sido sencillo. Terminan más de 3 años de intentos fallidos por conseguir la paz. Son varios los intentos por lograr la paz que los gobiernos de Colombia han tenido. Solo unos pocos se materializaron y muchos fracasaron. No continuar con el proceso de paz con las FARC. Sin embargo, en los años 80, unos cuantos campesinos en la región del Carare, en pleno Magdalena Medio, dialogaron al mismo tiempo sobre paz con la guerrilla, el ejército y los nacientes paramilitares, logrando acuerdos. Dialogar con todos los grupos armados al mismo tiempo para cualquier gobierno era una utopía, pero la ATCC, Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare, liderados por Josué Vargas, Saúl Castañeda, Jorge Eliezer Suárez, Simón Palacios, Héctor Piñeros, Manuel Serna y Miguel Ángel Barajas, entre muchos otros, lograrían la utopía. La gesta de estos campesinos despertó el interés de una periodista colombiana y del Canal 4 de Londres, quienes decidieron realizar un documental en el que se narraría todo el acontecer del Magdalena Medio y los logros alcanzados por la ATCC. Pero la noche del 26 de febrero de 1990, en el bar La Tata, ubicado en Cimitarra, 3 de los líderes campesinos y la periodista colombiana fueron asesinados por paramilitares. Varios de los autores de esta masacre con los años fueron asesinados. Otro de los señalados por la justicia como autor intelectual de este crimen sufre del mal del olvido, el Alzheimer. Entender cómo estos valientes campesinos, sin poder político, militar o económico, lograron dialogar y llegar a acuerdos con los autores armados del conflicto en medio de uno de los periodos más violentos de nuestra historia, tomaría varios años de mi vida. La región del Carare y de la India es una tierra de colonos como es muchas tierras en Colombia. Eso era una tierra de nadie. Un lugar lejano para el resto del departamento, selvático, muy distante, de difícil acceso, inexpugnable, guerrilla, bandidos, y que constituye una área de afluencia, de colonizaje de muchas razas del país. En los años 40 y 50, cuando la violencia partidista, pues hubo un desplazamiento de muchas regiones del país, llegaron a esta región muchos colonos desplazados de una primera violencia, por decirlo de alguna manera. Allí tenemos santanderianos, antioqueños, tenemos chocuanos, tenemos boyacenses, tenemos costeños. Como esto era baldío, toda la gente estaba caminando para acá a abrir monte, a abrir tierra, porque era gratis. Cada uno iba socolando y tumbando y abriendo su pedacito.
Inicialmente llega gente de todo el país buscando seguramente un tema de tranquilidad que ofrecía una región que era muy rica en sus selvas. Y pues que desde el punto de vista de la agricultura ofrece unas condiciones climáticas y de unos suelos muy ricos para desarrollar la agricultura de una forma muy eficiente. Eso es lo que pasa en ese momento en esta hermosura de selva que es el Carare. Como muchos de aquellos colonos que buscaban una mejor vida en la inmensidad de la selva del Carare, llegaría Josué Vargas. Un campesino santanderiano, aventurero y recio. Su vida quedaría atada a esta región. Josué Vargas básicamente era un campesino cultivador. Llegó al Carare y se encontró una tierrita y cosechó. Sembró como 20 latas de maíz. Se dio una cosecha muy bonita. Vinimos, conocimos las tierras, nos pareció muy buena. Entonces, personalmente yo me enamoré demasiado de esta tierra, entonces me dio por ser un colono también de esta región. Él llegó acá y se enamoró como de la tierra, del lugar, de lo que veía. Entonces él compró esa tierra y la puso así, Mis Aventuras, como lo que él vino a hacer aquí directamente, como él llegó aquí como una aventura. Porque dejó sus padres, dejó su carrera, lo abandonó todo y se fue a buscar lo que le satisfacía. Yo estaba en la casa de la prima y dije, yo me voy a ir para ese Carare, pues yo gustaba de él. Dije, me voy, a ver si me da trabajo, yo cocinando. Entonces yo me fui con unos obreros que eran de él. Caminamos 2 días para llegar allá donde él estaba. Y llegamos a los 2 días a la casa donde él estaba y tenía empleada. No me pudo dar trabajo. Quedé yo ahí. La señora se fue, la que tenía ahí, la guisa, se fue para la sabana, entonces me dijo que me fuera. Yo no quería, ya dije, no, yo ya no me voy para allá, me quedo acá. Y yo me regresé con él para allá. Y luego nos pusimos a vivir. Él era un personaje muy noble, muy cariñoso, de todo eso me enamoré yo. Acá estamos tranquilos hasta que se metió la guerra. Cuando de pronto que se pasó la guerrilla al Carare, se pasaron acá y se nos comenzó a dañar la vida. La guerrilla en un principio convenció a muchas personas de que en vista del abandono total del Estado al campesino, que ellos sí iban a luchar por una defensa para el campesino. Y que esa era la lucha de ellos, para que todos fuéramos iguales. Aquí habían 2 grupos en ese entonces, lo que era el Frente 23 y el Frente 11 de la FARC. ¡Combatiendo unidos! ¡Combatiendo unidos! Ya hoy en día contamos con 27 frentes, más varias compañías que están desplegadas. Entonces nosotros hemos ido tomando en todo el territorio nacional, digamos, posiciones estratégicas. Esas para nosotros son posiciones estratégicas.
Esa selva yo creo que fue uno de los pleitos, digamos, de tierras más importantes que le servía a las FARC para trasegar y salir hacia otros lugares. Este sector es y ha sido siempre un lugar apetecido por los sectores armados, porque por ahí uno sale a cualquier lugar del territorio nacional. Es muy estratégico, es un lugar con muchísimos recursos. Fue ahí que se montó todo este monstruo, ¿sí? Por eso digo yo que el Magdalena Medio siempre fue el epicentro del nuevo conflicto. Había una diferencia muy enorme entre cuando llegaba la guerrilla y llegaba el ejército. Voy a citar el ejército primero porque es nuestra arma institucional. Nunca le decía a uno, señor, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo está la familia? No, lo trataban a uno era de cabrón, ¿sí? Díganos, cabrón, ¿a dónde está la guerrilla? Nosotros en alguna ocasión pues les habíamos dado una limonada o un plato de sancocho, porque eso es normal de un campesino. Un campesino no es capaz de sentarse a comerse un plato de sancocho o de sopa, habiendo alguien ahí que también puede tener hambre. A la casa llegaban, le cuento con franqueza, guindaban las hamacas y muchas veces necesitaba uno salir a orinar y tenía que pasar en 4 patas por debajo de las hamacas porque ellos estaban ahí. Llegan armados hasta los dientes y dicen, deme esa vaca, deme ese cerdo, deme tantas gallinas, deme tantas libras de mercado. La única opción que había era hacer caso a estas personas que llegaban a pedir esa ayuda. Y bueno, comenzó a poner esto feo porque ya comenzó el ejército a presionar, que todo el mundo tenía que andar con papeles y allá para acá, eso, bueno. Y comenzaban a poner unas normas y toda la culpa la echaban al campesino. Entonces, desde ese control comienza a hacer varias cosas del ejército. Una fue registrar cada uno de los habitantes en un libro que ellos tenían por familia y cada habitante y hacer un control económico de alimentación. Entonces, un mercado, un campesino no podía llevarlo lo que él dijera o la necesidad de la casa, sino lo que dijera el ejército. Entonces, ese mercado, el ejército tomaba el listado y decía esto lleva y solamente va a llevar mercado para 2 días, para 3 días, 8 días, dependiendo del personal que tenía. Mi padre contaba que recogía su cosecha y se iba para Cimitarra, para la India, para Santa Rosa, a hacer su mercado, hacía un mercado y cuando iba de regreso para la finca, entonces ¿qué pasaba? Llegaba el ejército y le hacía una requisa, le quitaba documentos, le quitaba el mercado que llevaba. Eso después lo complementaron con el tránsito libre, que era la carnetización. Lo que ellos nos decían era que era un control, que era para poder controlar las gentes y saber quién era quién. Entonces, dependiendo del alto grado de sospecha que ellos miraran a un campesino, así mismo le colocaban las presentaciones para refrendar las fechas. Entonces, si un campesino lo miraban, digamos, en la postura de Josué Vargas, a ese lo hacían ir hasta 2 veces a la semana. Y obligarlo a que tuviera que estarse presentando permanentemente al batallón, como quien dice quisiera o no quisiera. Pero había otro riesgo, que si viajaban mucho, salían al pueblo, más de un viaje en el mes, las FARC los condenaba y los indicaba de que era que salían a ser informantes del ejército. Desgraciadamente, aquí existía lo que él bautizó con el nombre de la criminal ley del silencio. Al campesino, sabiendo que era una zona guerrillera, el campesino se le prohibía completamente decir de que haya visto la guerrilla. Porque si lo dice, le cuesta la vida. Entonces, cuando el ejército nos miraba, lo primero que nos preguntaban era eso, porque sabían que estábamos bajo el terror. Entonces nos preguntaban, ¿usted ha visto la FARC, la guerrilla? ¿Dónde están los campamentos? Denos información
porque usted también hace parte de ese grupo, cuando no era así. Mucha gente pues era simplemente un campesino que quería elaborar la tierra, que quería cultivar, que quería sacar adelante a su familia. Pero el ejército no lo veía de esta manera, consideraban pues que todo el que viviese en el campo pues era un guerrillero más. Supuestamente era la ley y el ejército, ¿cierto? Pero ellos hacían lo que les daba la gana. Ellos torturaban a la gente. Ellos llegaban a las casas y acusaban a la gente de guerrilleros y los mataban porque se les daba la gana, sin justificación alguna, sin tener pruebas. Realmente aquí no hubo quien matara más y menos. Eso era una carnicería, porque las FARC, la metodología era que mataba, había una diferente tortura y era que asesinaban delante de las familias y todo eso. Pero los desmanes de los grupos armados no se detuvieron allí. Los campesinos del Carare verían cómo la intimidad de sus familias y la autonomía de sus tierras ya no estaba bajo su control. La FARC reglamentaba que los problemas de familia los arreglaban ellos, los problemas del lindero, porque como era una zona de colonización, obviamente que las tierras no se compraban, sino se tomaban. Entonces, ¿quién repartía las tierras? Pues las FARC. Vino el Frente 11 de la región, ya vino parcelando las tierras. Nos parcelaron a varios de los colonos, ahí nos parcelaron porque teníamos bastante tierra. Entre ellos Josué fue parcelado y empezó la discusión. Yo estuve en esa reunión donde lo llamaron a él a decirle pues de que supiera que tantas hectáreas de la finca de él se las iban a quitar para dárselas a otros amigos de ellos. Ese día recuerdo que Josué, con mucha valentía, con mucho coraje, le dijo a ese comandante: mire, a mí esa tierra me ha costado sudor y sangre y mucha hambre para hacerme a esa tierra. Ustedes, para tocarme en 1 metro de tierra ahí, lo hacen después de que a mí me maten. Habíamos un grupo totalmente decididos, que si iban a tocar a Josué, a hacerle alguna cosa, nos tenían que matar a todos. Y ahí empezó a nacer la idea de formarnos ATC. Para comprender el territorio dentro de su mapa de conflicto, hay que ver de que en los municipios cercanos como Puerto Berrío, como Puerto Boyacá y La Dorada, fue donde se centraron tierras para las ganaderías. Entonces comienza el control de las FARC. Obviamente que los que perseguían y organizaban el tema de las vacunas, de los aportes a los ganaderos, pues era la guerrilla. Y eso crea una reacción profunda. Se empieza a formar desde Puerto Boyacá, que es un enclave profundo, una reacción inmediata contra esas agresiones horribles que hace las FARC. Entre el ejército, los batallones Rafael Reyes, el Bomboná y el Válvula comienzan a organizar un ejercicio que se llaman los escopeteros. Entonces, esos escopeteros eran campesinos que iniciaron a armarlos los ganaderos, que era para cuidar el territorio. Pues comienza ya a crearse la figura del paramilitarismo. Se quería llenar de guerrilla y a poner unas condiciones en realidad muy difíciles. Entonces la comunidad, porque esto no es una autodefensa, esto es autodefensa comunitarias, esto es comunitario, esto no es que autodefensa, unidad de, no, esto es comunitario, porque nosotros teníamos que defendernos. Dejarnos matar no podíamos. ¿Por qué? Porque el abandono del gobierno. Estábamos solos, desprotegidos. Y ahí fue donde se formó como por primera medida el grupo del MAS aquí en este territorio. Se llamaron el MAS, que era muerte a secuestradores, que tenían una incidencia fuerte cercana, por ejemplo, Puerto Berrío, Puerto Boyacá, Cimitarra. Es ahí donde se comienza ese epicentro de un conflicto que después se desataría a nivel nacional entre precisamente los grandes terratenientes que se alían
con los paramilitares, ¿no? Que son las primeras autodefensas. Se hacen precisamente en esa zona. ¿Para qué? Para defenderse de este asedio de las FARC. Fue ahí que se montó todo este monstruo, ¿sí? Fue ahí donde se entrenaron los ejércitos paramilitares después, con Jair Klein, los trajeron estos paramilitares ya crecidos, financiados por el narcotráfico. Y para esto quisieron utilizar a los campesinos, a los colonos, y ellos, de común acuerdo, pues por su idiosincrasia, por de dónde venían y su historia natural de cómo han llegado al territorio, siempre se opusieron a eso. Era realmente un cóctel molotov lo que se estaba haciendo, lo que se estaba creando a finales de los 70s, 80s. Ante la adversidad absoluta, los campesinos de esta región comenzaron a despertarse de la sumisión, transformando su miedo en valentía y buscando que sus voces comenzaran a ser escuchadas. Josué me contó de muchos episodios en los cuales no lo mataron de milagro, por tener esa franqueza y decirle a las personas la verdad en la cara, sin decir nunca una mentira, siempre con conocimiento de causa y diciendo la verdad desnuda. Es muy común ese tipo de carácter en esa región. Hay gente de vida dura, que la ha sufrido y que de alguna forma se parecen como a ese paisaje agreste, que hablan, que dicen lo que tengan que decir y eso suena hosco, suena duro, suena maluco, pero eso era el santanderiano y eso era Josué Vargas. A mi papá lo acusan que mi papá era infiltrado del ejército. A nosotros nos toca que irnos y dejar todo, la finca, los animalitos, todo, porque la guerrilla amenazó que iba a matar a mi papá. Nos tocó irnos para Bucaramanga, mi mamá, mis hermanos y yo. Eso fue terrible porque nosotros éramos unos niños campesinos. Mi papá nos llevó a un cuarto muy pequeño, allá encerrados, y nosotros enseñados a la libertad del campo. Fue un sufrimiento terrible. Y él estaba con nosotros en Bucaramanga y nosotros le rogamos y le dijimos que no se viniera. Y él dijo que no, que si el destino de él era morirse, él se moría. Y a un tipo que le han quitado absolutamente todo en la vida y cuando decide regresar, pues él ya no está dispuesto a callarse. Y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala? ¿Y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas? Mi papá cuando se veía atropellado, acusado, o que veía que no podía resolver algún problema, él ayunaba. Él iba a orar, a encontrarse con él mismo espiritualmente, a organizar sus ideas. Fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto de la tierra. Lo que yo conozco ya directamente por parte de ellos sobre qué los movió en la dirección de buscar la paz en la región, ocurrió en mayo del 87. Fue una reunión convocada por unos comandantes paramilitares y también del ejército, que les dijeron en un
un día de mercado ahí en la India. Los reunieron, como decía Josué, los arriaron a que asistieran a esa reunión y les hicieron la siguiente advertencia. Les dijeron, miren, ustedes tienen 4 opciones. O ustedes se unen a nosotros, o se unen a la guerrilla, o se van del país, de la región, o se mueren. Tienen que escoger.